Hola, bienvenidos a mi video donde esta vez te voy a hablar de qué es un artrópodo, qué clases incluye y cosas básicas que te van a ayudar a diferenciar cada una. Está súper resumido, pero según yo es una buena introducción. Según yo. Solo a nivel de clases, porque cada orden necesitaría un video. La categoría a nivel de phylum ya es muy grande de por sí, pero Artrópoda es un phylum gigante. Es el más variable que existe en todo el reino animal. Se organizan y dividen según las características que comparten. Te recomiendo haber visto mi video de taxonomía, aunque no es obligatorio para entender todo esto. Si quieres, lo ves después. Los artrópodos son importantes como depredadores y como presas, ya sea de otros artrópodos o de animales más grandes, participando en el equilibrio que existe en muchas cadenas alimenticias. Aunque gracias a la actividad humana han proliferado algunas especies invasoras que se convierten en plaga y al mismo tiempo hay varias especies en peligro de extinción por el uso excesivo de pesticidas y contaminación en general. Este grupo también contiene varias especies que ayudan a mantener el suelo fértil y a reproducir plantas, lo que los hace aún más importantes en todos los ecosistemas. Su principal característica es que tienen sus patas divididas en segmentos, y entre cada segmento hay articulaciones. De ahí viene el nombre del grupo, patas articuladas. Otra característica es la cutícula. Es como una cascarita que se endureció en algunas partes del cuerpo dándoles protección y soporte en músculos. No son los únicos animales que tienen cutícula, pero sí son los que tienen la cutícula más fuerte. Esta protección no es flexible, entonces cuando un artrópodo crece, debe desechar su cutícula antigua y generar una nuevecita. A este proceso se le llama ecdisis o muda. Cuando un artrópodo hace ecdisis, su cuerpo tarda un poco en esclerotizar, esto significa endurecerse, y quedan vulnerables por un tiempo porque son más blanditos quedando expuestos a depredadores. Necesitan nutrientes y un ambiente adecuado para realizar la ecdisis sin problemas. De lo contrario, pueden tener problemas que les pueden ocasionar deformaciones o la muerte. Hay artrópodos que tienen una cantidad limitada de ecdisis que pueden hacer, como los escarabajos. Ellos solo mudan durante su etapa de larva, y después de la metamorfosis ya se quedan con ese tamaño el resto de su vida, siendo su última muda cuando salen de la pupa. Y hay otros que pueden crecer prácticamente toda su vida, como muchos crustáceos. También tienen pelitos que son parte de la cutícula y les ayudan a detectar estímulos de su entorno, como olores, vibraciones o hasta temperatura. Los artrópodos pueden tener dos tipos principales de ojos, compuestos y simples. Depende del grupo, pero pueden tener uno o combinados. Los ojos compuestos están formados por decenas o miles de ommatidios y son eficientes para detectar movimientos. Los ojos simples, como los de arácnidos, están formados por una sola unidad. Dentro de los ojos simples también existen los ocelos, que sirven solo para detectar la intensidad y dirección de la luz. Algunos artrópodos tienen una visión increíble, mientras que otros son prácticamente ciegos. Su cuerpo está dividido en segmentos. De estos segmentos salen pares de apéndices. La cantidad y formas varían mucho. No solo sirven para caminar, algunos se han modificado para cumplir diferentes funciones como cavar, nadar o cazar. Otros dieron origen a otras estructuras como antenas, pedipalpos y quelíceros. Los segmentos del cuerpo se agrupan en regiones llamadas tagmas. Los tagmas pueden estar fusionados y tener diferentes nombres según el grupo. Y como características ya más específicas, los artrópodos son invertebrados y protostomados. La mayoría de artrópodos son ovíparos. Esto significa que la hembra deposita huevos en algún lugar seguro, pero también existen especies ovovivíparas y unas pocas vivíparas. Y bueno, esas fueron generalidades. Ahora vamos a entrar en cosas un poquito más específicas y vamos a ver diferentes divisiones que tienen más divisiones. El phylum Artrópoda se divide primero por el tipo de apéndices bucales, diferenciando dos zoofilos enormes llamados Mandibulata y Chelicerata. El nombre ya te da una idea de las diferencias. Los apéndices bucales en Chelicerata tienen forma de pinzas o colmillos y se llaman quelíceros, mientras que en Mandibulata tienen forma de mandíbulas. El subphylum Chelicerata incluye las clases Arácnida, Pycnogónida, Ácari y Gifosura. Dentro de los arácnidos están los órdenes de arañas, amfibios, uropigios, esquizómidos, escorpiones, los escorpiones, solifugos, palpígrados, opiliones, ricinuleis. Y creo que ya. Sí, ya. Mira cómo no todos los arácnidos son arañas, sino que hay muchos más tipos.
Todos tienen 8 patas. Pueden verse imponentes, pero en realidad pocas especies de arañas y escorpiones tienen un veneno de importancia médica. La mayoría no pasa de una roncha molesta, a menos que seas alérgico. El resto de arácnidos ni siquiera son venenosos o no tienen un veneno significativo en humanos. Mira, por ejemplo, el pseudoescorpión. Sí tiene veneno, pero es diminuto. No representa ningún peligro para el humano. Por lo normal, van a preferir escapar antes que atacarte. Esto no significa que sean inofensivos y que podemos manipularlos como si nada. No vamos a hacer malabares con tarántulas, solo hay que tenerles respeto y ya. Otro grupo de quelicerados es Gifosura. Se les llama comúnmente cangrejos cerradura, aunque no son crustáceos, esos los veremos mucho más adelante. Pero también se les dice cacerolitas de mar. Actualmente solo existen 4 especies vivas. Los demás están extintos, pero que su linaje siga vivo es demasiado cuando los gifosuros surgieron desde el Ordovícico superior, superando a las superextinciones más grandes que atravesó la Tierra. Por eso se les suele llamar fósiles vivientes, aunque en realidad sí han evolucionado y no son idénticos a los que existieron en el pasado, es cierto que su apariencia es muy similar. Los gifosuros son artrópodos marinos con un gran caparazón en forma de herradura, de ahí viene su nombre. Tienen 5 pares de patas, o sea, 10 patas en total, y una larga cola que les ayuda a voltearse. Ahora la clase Pycnogónida, ya solo quedan 2. Los picnogónidos son comúnmente conocidos como arañas de mar, y no se consideran quelícerados verdaderos. Aunque sus equivalentes a los quelíceros llamados quelíforos evolucionaron de la misma estructura, tienen una forma y función diferente, porque se separaron muy temprano en su historia evolutiva. Y los ácaros tienen una posición taxonómica confusa, pero comúnmente se dejan fuera de los arácnidos y se consideran otra clase aparte. Son los únicos quelicerados con gran variedad de dietas. Pueden ser herbívoros, carnívoros, fungívoros, hematófagos o parásitos. Los más famosos son los parásitos que se pegan en los perritos. También tienen 8 patas, básicamente solo los picnogónidos y gifosuros tienen más de 8. Y esos fueron los grupos de quelicerados. Ahora vamos a ver un poco de sus generalidades. Tienen su cuerpo dividido en 2 regiones. La primera se llama prosoma, tiene la cabeza y las patas. La segunda se llama opistosoma, con la parte genital y otras estructuras. Espero que recuerdes que los apéndices bucales se llaman quelíceros y que pueden tener forma de pinza o de colmillo. Estos son el primer par de apéndices que hay en la cabeza. En las arañas, los quelíceros tienen una glándula para producir veneno. Los segundos apéndices también son una característica muy importante. Se llaman pedipalpos. Estos están modificados de formas más variables. Los pedipalpos pueden servir para caminar, como en los gifosuros, o pueden tener forma de pinzas que les ayudan a capturar presas, como en los escorpiones. En las arañas tienen funciones sensoriales y les ayudan a sostener objetos. En los amblipillos los pedipalpos son enormes, tienen espinas y sirven para capturar presas. En ellos, el primer par de patas se modificó para cumplir una función sensorial. Ya no funcionan para caminar y parecen un par de antenas. Pero los quelicerados no tienen antenas verdaderas y tampoco tienen mandíbulas. Eso es característico del siguiente subfilo, llamado mandibulata. Esta vez, el par de apéndices que le da el nombre al grupo no es el primero, sino un par posterior. Las mandíbulas. Estas sirven para morder y triturar el alimento. La estructura ancestral que dio origen a los quelíceros evolucionó de forma diferente en los mandibulados, originando las antenas. Estas sí son el primer par de apéndices que hay en la cabeza. En los crustáceos, la estructura ancestral equivalente a los pedipalpos evolucionó en un segundo par de antenas. En los demás mandibulados no existe este segundo par. Los mandibulados se dividen en 2 superclases llamadas Pancrustacea y Myriapoda. Pancrustacea es una superclase que me da un poco de terror. Por un lado están los hermosos hexápodos y por el otro todo esto, los crustáceos. Actualmente se sospecha que los crustáceos no son un grupo natural. Los crustáceos son varias clases que en total suman alrededor de 40 órdenes o más. Aquí van los camarones, langostas, cangrejos, cochinillas y varias formas microscópicas. Mira este bonito copépodo. Hay algunos que ni parecen artrópodos porque se han adaptado de una manera muy extrema como parásitos. Pueden tener 10 patas o más de 100, como los triops. Los crustáceos tienen una alimentación muy diversa. Pueden ser herbívoros, depredadores, filtradores, detritívoros o parásitos. Suelen tener apéndices birramios. Esto significa que sus patas se dividen en 2 ramas con diferentes funciones, como locomoción o respiración. Son una cosa muy rara y variable. Esto fue súper resumido y como dije antes, Pancrustacea incluye también al grupo Hexápoda.
Su cuerpo se divide en cabeza, tórax y abdomen. Del tórax salen 6 patas que le dan su nombre al grupo. Este grupo también se puede dividir en 2, pero la forma en la que lo hacen está en discusión con estas posibles relaciones. Pero mejor hablemos de las clases. Diplura y Protura son grupos pequeños con un solo orden cada uno. Colémbola es más variable, tiene 4. Y por último, Insecta es una clase gigante que incluye mariposas, escarabajos, moscas y muchísimos más. Son aproximadamente 30 órdenes. Las clases Protura, Colémbola y Diplura están adaptadas a más que nada la vida subterránea, razón por la cual no tienen ojos tan completos como los demás hexápodos. Participan en la descomposición de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes, manteniendo el suelo sano. La mayoría mide menos de 1 centímetro y son casi transparentes. Los Protura ni tienen ojos, tampoco antenas, pero usan su primer par de patas para orientarse. Y ahora sí, los insectos. Erróneamente se le llama a todos los artrópodos insectos, pero ya puedes ver que todas son clases diferentes. Los insectos son los únicos artrópodos que pueden volar, aunque no todos. Existen insectos que no tienen alas y sus ancestros jamás las tuvieron, como los Zygentoma o pececitos de plata. Pero también hay voladores que perdieron sus alas en algún momento de su historia evolutiva, como las pulgas. O también algunos coleópteros. Este es uno de los órdenes donde hay voladores y no voladores, pero todos descienden de un ancestro con alas. Los insectos tienen prácticamente todos los tipos de alimentación conocidos en animales. Hay especies depredadoras, hematófagas, herbívoras, carroñeras y de muchos más tipos. También son los más llamativos, llegando a tener patrones y colores increíbles. Solo los himenópteros tienen veneno y una especie muy rara de escarabajo, y su veneno ni siquiera es peligroso para los humanos. Los demás generalmente solo pellizcan, aunque algunos pueden ocasionar ardor, como algunas chinches con su saliva o algunas orugas con sus pelitos. Muchos insectos son polinizadores. Las abejas son solo uno de los grupos más importantes, con miles de especies que participan en la producción de muchas plantas. Pero también otros grupos como escarabajos, mariposas, polillas y moscas son igual de importantes. No todas las moscas son malvadas, muchas especies son polinizadoras, y como dato curioso, los escarabajos fueron probablemente de los primeros insectos polinizadores. Eso fue todo por ahora para Pancrustacea, pero falta Myriapoda. Este grupo incluye 4 clases: Quilópoda, Diplópoda, Paurópoda y Sínfila. Su cuerpo se divide en cabeza y tronco. La cabeza tiene antenas filiformes y mandíbulas articuladas. Este tipo de mandíbulas es exclusiva de Myriapoda. El tronco es largo con varios segmentos y todos menos el último tienen un par de patas. Los diplópodos, o comúnmente conocidos como milpies, tienen los segmentos de su tórax fusionados en pares, formando un segmento llamado diplosegmento, del que salen 2 pares de patas. Esto los hace muy especiales porque de ningún otro artrópodo las patas salen así. Lo normal es que solo salgan un par por segmento. A pesar de su nombre, no tienen 1000 pies. El número varía entre especies, pueden tener 30 o alrededor de 700. Pero encontré un artículo del 2021 que muestra un milpies que tiene 1306 patitas. La especie es Eumillipede perséfone. Los milpies no son venenosos, pero pueden expulsar sustancias defensivas que pueden provocar irritación, aunque suelen ser inofensivos. Son tiernísimos y se alimentan de cosas blandas o en descomposición. Y ahora los quilópodos o 100 pies. Ellos ya son normales en cuanto al número de patas por segmento, o sea, un par. Sin embargo, los apéndices del primer segmento del tronco están modificados en unas estructuras llamadas forcípulas, que contienen glándulas de veneno. Existen especies de importancia médica, porque su veneno contiene toxinas que pueden afectar a los músculos, el sistema nervioso y el corazón. Pero también hay varias especies que no representan ningún peligro. Su número de patas también varía mucho, pueden ser 30 o alrededor de 300. Los 100 pies, como te lo podrás imaginar, son depredadores. Y por último, Paurópoda y Sínfila. Son los más raros, tienen muy poca visión y viven comúnmente bajo tierra. Pueden comer plantas o ser depredadores de pequeños artrópodos y nemátodos. Casi no hay información de estos grupos por lo difíciles que son de estudiar, ya que no son tan fáciles de encontrar. Y eso sería todo de Myriapoda y en general de todo artrópoda.
Al inicio me aluciné y Simón iba a poner un poco de la historia de los artrópodos, pero ese es otro tema súper interesante que mejor retomamos después. Espero no verte revuelto tanto. De todas formas, siempre puedes volver a ver el video, jeje. Son un montonal de divisiones. La verdad sí fue un poco extremo hacer un video de un film completo, sobre todo de uno tan enorme, aunque en realidad dije cosas muy básicas de cada división, pero siguen siendo muy útiles, sobre todo para entender videos posteriores. Y por último, recuerda que siempre es mejor evitar levantar animales, sobre todo cuando no estás seguro de qué son, por tu seguridad y por la de ellos. Gracias por ver, espero que te haya gustado el video y que te haya interesado algún grupo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.